En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Sagrada Familia, Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, sublimes modelos y tutelares de las familias cristianas, a vosotros recurrimos no solo para confortarnos con la suave contemplación de vuestros amables ejemplos, sino también para implorar vuestra protección y prometeros constante fidelidad en el camino que nos señaláis. Solo en un hogar adornado y enriquecido con las virtudes domésticas que vosotros enseñáis, podrán nuestros corazones hallar el reposo y la felicidad que tanto anhelan. Pero ¿cómo podrá la tierna planta de la familia defenderse contra el ardor de las pasiones desenfrenadas, los movimientos insidiosos de la rebelión que casi por doquier se insinúan, el huracán de la vida moderna, que se diría que quiere subvertirlo todo? No de otra manera sino haciendo nosotros que sus raíces penetren profundamente en la tierra generosa de la piedad cristiana, implorando para ella el riego abundante de la divina gracia, especialmente por medio de la común participación en los santos sacramentos, animándola con un verdadero espíritu de fe que nos lleve a superar la concepción materialista de la vida, uniendo todas sus ramas con el estrecho vínculo del amor, que si no fuese también sobrenatural, pasaría como pasan todas las cosas de esta tierra, y consolidándola en su propio ser, mediante el firme propósito de cumplir cada uno de nosotros nuestros deberes en todo aquello que nos impone el justo orden familiar. Ayúdanos tú, oh José, espejo de la más admirable paternidad, en el cuidado asiduo que supiste prestar al Salvador y a la Virgen, siguiendo fielmente las divinas inspiraciones. Acude en nuestro auxilio, oh María, la más amante, la más fiel y la más genuina esposa y madre. Asístenos tú, oh Jesús, que para servirnos en todo de excelso modelo, quisiste hacerte el más sumiso de los hijos. Que vosotros tres estéis siempre junto a nosotros, en las horas alegres y tristes, en nuestros trabajos y en nuestro descanso, en nuestras ansias y en nuestras esperanzas, junto a los que nacen y junto a los que mueren. Y alcanzadnos que todos los hogares, santificados a imitación del vuestro, sean para todos sus miembros escuela de virtudes, asilo de santidad, camino seguro hacia aquella eterna bienaventuranza que por vuestra intercesión confiadamente esperamos. Así sea. Jesús, María y José, que nuestras familias sean como la vuestra. Jesús, María y José, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, María y José, asistidme en mi última agonía. Jesús, María y José, en vos descanse en paz el alma mía. Amén. La oración que acabamos de rezar fue compuesta por Papa Pío XII al final del año 1957, día 30 de diciembre de 1957. El Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, se trata de las bodas de Caná, donde Jesús hace su primer milagro por intercesión de la Santísima Virgen María. María toma la iniciativa con las palabras: no tienen vino. Palabras maternas dirigidas a su divino Hijo. Ahora hoy, en este segundo domingo después de Epifanía, me enfoco en estas palabras de la Virgen María: no tienen vino, relacionándolas con el mensaje de la misma María Santísima en Fátima hace 100 años. Nuevamente les urjo que pongan atención al mensaje de Fátima. Ciertamente porque este año, 2017, es el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, pero
aún más por dos razones fundamentales. No vayan a olvidar estas dos razones fundamentales. Las dos razones son, uno, el mensaje de Fátima es el mensaje del Evangelio. Hay que poner mucha atención al mensaje de Fátima porque es el mensaje del Evangelio. Quien escucha el Evangelio tiene que también escuchar el mensaje de la Virgen María en Fátima, el mensaje de Dios en Fátima. Y dos, Dios ha querido manifestarse a través de María. Por eso también hay que poner mucha atención en el mensaje de la Virgen en Fátima. No nomás es esto una devoción por decir mariana. Es la voluntad de Dios manifestar su voluntad, manifestar su poder a través de María. Más vale que pongamos atención, porque si no, entonces no vamos a estar poniendo atención a Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, recordemos, el mensaje de Fátima es el mensaje del Evangelio. El uno y el otro es un gran llamado a la conversión. El Evangelio nos llama a la conversión, es el llamado fundamental del Evangelio. Es también el llamado de Fátima. En Fátima y obviamente también en el Evangelio es un llamado a creer en Dios, a darle a Dios la prioridad que le es debido. Un solo Dios, todo para Dios. Mensaje del Evangelio, mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima y el mensaje del Evangelio es un llamado a regresar a Dios. Fátima habla de cómo el hombre ha ofendido a Dios. Y allí la Virgen le dice al hombre, le urge de parar de ofender a Dios y volver a Dios. Mensaje del Evangelio. Que el hombre regrese a la casa paterna, que vuelva a la casa paterna. Tenemos la parábola célebre del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, que es central al mensaje de Jesús en el Evangelio. Es lo que la Virgen está diciendo en Fátima. Está llamando a todos los hombres de nuestros tiempos a volver a la casa de Dios. Porque somos como el hijo pródigo, especialmente en este siglo. Y recuerden, la predicación de Jesús, toda la predicación de Jesús se puede resumir con sus primeras palabras públicas. Se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Este es el comienzo de su predicación, que es lo que dice, cita, el tiempo se ha cumplido, está ya presente el reino de Dios, haced penitencia y creed en el Evangelio, fin de cita. Ese es el resumen del Evangelio y el resumen de la predicación de Jesús aquí en la tierra. Haced penitencia y creed en el Evangelio. El mensaje de Fátima, haced penitencia y creed en Dios. Recen el rosario, hagan oración, diríjense a Dios. Que el hombre vuelva a Dios, que se convierta. Hay que poner mucha atención al mensaje de Fátima, es el mensaje del Evangelio. Y la segunda razón fundamental, Dios ha querido manifestarse a través de María. Dios manifiesta su divinidad y su poder y su voluntad a través de la Virgen Santísima. Acabamos de concluir la octava de la Epifanía. La octava concluyó hace 2 días, el 13 de enero, con la fiesta del bautismo del Señor. Recuerden, la palabra Epifanía quiere decir manifestación. Epifanía, manifestación. ¿Qué es lo que se está manifestando? Se está manifestando la divinidad de Jesucristo. Y por eso la Epifanía tiene 3 grandes manifestaciones. En cierto sentido, ya no solemnemente, pero en cierto sentido hoy todavía estamos celebrando la Epifanía porque tenemos una gran manifestación de la divinidad de Jesucristo en las bodas de Caná. Y eso precisamente es una de las 3 grandes manifestaciones de Jesús que se conmemora en la Epifanía. En unos de los misales, no sé si en sus misales, pero en unos de los misalitos, para la fiesta de la Epifanía, tiene ahí un dibujo de 3 manifestaciones
de Jesús para el 6 de enero. La primera, obviamente, la adoración de los Reyes Magos. Allí Jesús está manifestando su divinidad a los gentiles, los paganos, todos los pueblos paganos representados por los Reyes Magos. Segunda manifestación, el otro dibujo ahí en el misal, el bautismo del Señor en el Jordán, lo que celebramos hace 2 días. Ahí también es una gran manifestación de la divinidad de Jesucristo. Se escucha la voz del cielo, la voz del Padre. Este es mi Hijo predilecto, mi Hijo único, en quien estoy complacido. Y ahí decimos manifestación de la divinidad de Jesucristo a los judíos, Reyes Magos a los paganos. Y luego la tercera manifestación, el tercer dibujo que está allí en la fiesta de la Epifanía, hoy, las bodas de Caná, cuando Jesucristo hace su primer milagro, manifiesta su divinidad a sus discípulos. Recuerden esto porque voy a regresar a esto en un momento. No olviden las últimas palabras del Evangelio de hoy. Juan capítulo 2, versículo 11, cita: este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Fin de cita. Manifestó su gloria. Manifestó su divinidad, su poder. Él es el que salva. Él es la luz. Manifiesta su gloria y creyeron en él sus discípulos. Revelación para sus discípulos. ¿Y cómo es que sucedió todo esto? Por intercesión de María Santísima en las bodas de Caná. Podríamos básicamente decir, sin la intercesión de la Virgen María, pues entonces no hay esta manifestación de la gloria de su Hijo. Pero obviamente, hablando también de todo el misterio de la Navidad, debe de ser obvio. Esta segunda razón de que Dios ha querido manifestarse a través de María, esto debe de ser obvio para todo mundo. Porque María tiene un papel importantísimo en la manifestación de la divinidad del niño Jesús, en la Navidad en sí, en el portal de Belén, y también ante los Reyes Magos. No nomás en las bodas de Caná, aquí estamos viendo su intercesión específicamente, pero ¿quién puede dudar del papel importantísimo de María, Virgen, en la Navidad y ante los Reyes Magos? No más para que estén conscientes del papel de la Virgen en la manifestación del Niño Dios a los Reyes Magos. Les voy a leer nomás un pasaje cortito, pueden leer más ustedes, pero un pasaje cortito de la mística ciudad de Dios, Venerable María de Jesús de Ágreda, cómo ella describe la visita de los Reyes Magos. Noten el papel importantísimo de María Santísima. Ella escribe lo siguiente: aguardaba a la Divina Madre con el infante Dios en sus brazos a los devotos y piadosos reyes, y estaba con incomparable modestia y hermosura, descubriendo entre la humilde pobreza indicios de majestad más que humana, con algo de resplandor en el rostro. El niño le tenía mucho mayor y derramaba grande refulgencia de luz, con que estaba toda aquella caverna hecha cielo. Entraron en ella los 3 santos reyes orientales, y a la vista primera del Hijo y de la Madre, quedaron por gran rato admirados y suspensos. Postráronse en tierra, y en esta postura reverenciaron y adoraron al infante, reconociéndole por verdadero Dios y hombre, y reparador del linaje humano. El día siguiente, en amaneciendo, volvieron a la cueva del nacimiento para ofrecer al Rey Celestial los dones que traían prevenidos. Llegaron y postrados en tierra, le adoraron con nueva y profundísima humildad, y abriendo sus tesoros, como dice el Evangelio, Mateo 2:11, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Hablaron con la Divina Madre y la consultaron muchas dudas y negocios de los que tocaban a los misterios de la fe y cosas pertenecientes a sus conciencias y gobierno de sus estados.
porque deseaban volver de todo informados y capaces para gobernarse santa y perfectamente en sus obras. La gran señora los oyó con sumo agrado, y cuando la informaban, confería con el infante en su interior todo lo que había de responder y enseñar a aquellos nuevos hijos de su ley santa. Y como maestra e instrumento de la sabiduría divina, respondió a todas las dudas que le propusieron tan altamente, santificándolos y enseñándoles, de suerte que, admirados y atraídos de la ciencia y suavidad de la reina, no podían apartarse de ella, y fue necesario que uno de los ángeles del Señor les dijese que era su voluntad y forzoso el volverse a sus patrias. Y no es maravilla que esto les sucediese, porque a las palabras de María Santísima fueron ilustrados del Espíritu Santo y llenos de ciencia infusa en todo lo que preguntaron y en otras muchas materias. Fin de cita. Hermoso como lo explica la venerable María de Jesús de Ágreda, de cómo María, consultando en su interior, esto es algo espiritual, pero consultando en su interior con el niño divino, estaba compartiendo con los Reyes Magos toda la sabiduría divina, cómo ser perfectos en la vida de la gracia, etcétera, etcétera. Manifestación de la divinidad de Jesucristo, de su poder, de su sabiduría, a través de María Santísima. Dios desea manifestar su poder y su salvación también en nuestros tiempos a través de María. Así como lo hizo con los Reyes Magos, así como lo hizo en el río Jordán, así como lo hizo en las bodas de Caná, Él quiere mostrar que Él es verdaderamente y únicamente Dios. No debe de sorprendernos que lo hace a través de María Santísima. Lo ha hecho en Fátima. Y esta es una razón fundamental por la que tenemos que poner mucha atención en Fátima. Como les digo, no nomás esta gente nomás está muy emocionada por apariciones marianas o de la Virgen Santísima. Recuerden estas razones fundamentales. El mensaje de Fátima es el mensaje del Evangelio. Y Dios manifiesta su divinidad, su voluntad, su salvación a través de María. Por lo tanto, miremos hacia Fátima. No se trata solamente de una devoción mariana o del centenario de Fátima, sino del designio de Dios para nuestra salvación. Y por eso dediquen tiempo en este año 2017 a repasar el mensaje de Fátima. Les voy a dejar literatura también de Fátima para que todos tengan, ya tienen, pero también el que no tenga para que tengan. Para que no haya pretexto o para que no digan, bueno, yo no sé lo que debo de hacer en el año nuevo. Y yo les digo, en el año nuevo, más atención aquí a Fátima, mediten el mensaje, aunque ya lo conocen, repásenlo. Pídanle ayuda al Espíritu Santo, iluminación de Dios. Dios, ¿qué es lo que estás pidiendo de mí? Ayúdame a rezar con más fervor el Santo Rosario. Nomás un ejemplo. Cuando digo, mediten el mensaje de Fátima, rezar con más atención y con más devoción las oraciones que vienen de Fátima, especialmente las que les enseñó el ángel a los pastorcitos. Voy a hablar en un momento de esas oraciones. Y obviamente de leer la literatura de Fátima. Pero veamos ahora nomás un poco más detalladamente unos aspectos del milagro de las bodas de Caná y las palabras dichas en ese entonces por María Santísima, no tienen vino, y su conexión a Fátima. Note lo que pasa en las bodas de Caná. María percibe la necesidad que tienen ahí en la boda, no tienen vino, y por consecuencia Jesús hace su primer milagro. Pues esto María lo sigue haciendo a lo largo de los siglos. Ella percibe cuáles son nuestras necesidades, especialmente nuestras necesidades espirituales. La Virgen María vino a Fátima porque María percibió y percibe cuáles son las necesidades espirituales más grandes del ser humano y del hombre moderno, del hombre del siglo XX y del siglo XXI.
Más vale poner atención. María percibe la pobreza del hombre. Obviamente en lo material, pero especialmente en lo espiritual. María percibe la pobreza del hombre. Así como ella percibió que no tenían vino. María percibe la miseria del hombre y la insuficiencia del hombre. Tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de Jesús. En Fátima, María también está diciéndonos algo. Y también a Jesús. No está diciendo tanto, no tienen vino, que es lo que María le está diciendo a su hijo en Fátima respecto a nosotros en estos tiempos. Les está diciendo, esto nos debe de espantar, les está diciendo, no tienen a Dios, no tienen a Dios. Porque eso es lo que caracteriza más nuestros tiempos. Es lo que está pasando en Fátima. No tienen vino, no tienen a Dios. Noten, es muy significante el símbolo del vino. No nomás porque es eucarístico. Obviamente el vino, las bodas de Caná tiene también, está como prefigurando, está apuntando hacia el milagro de la Eucaristía. Pero también el vino es símbolo de la divinidad. En la Santa Misa, cuando el sacerdote en el ofertorio está mezclando agua con vino, el agua representa a nosotros, que somos humanos, el vino representa a Cristo, que es divino. Manifestación de la divinidad de Jesucristo, vino. Entonces la Virgen María en Caná diciendo, no tienen vino, para nosotros, no tienen ya la divinidad de Jesucristo, no tienen a Dios. Pero lo que la Virgen María también está diciendo es, no tienen la verdad, no tienen el camino, que están desviados. Le está diciendo a su hijo, en nuestros tiempos, no tienen la verdad, no tienen el camino, no tienen la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Le está diciendo, no tienen la santidad. Esos son realmente, podríamos decir, palabras, así como la Virgen en Caná, no tienen vino. En tiempos nuestros, no tienen la santidad. No tienen la gracia, no tienen la justicia, no tienen el amor, no tienen la paz. No tienen la paz. En Fátima la Virgen habla mucho de la paz y viene a prometer la paz. Está prometiendo la paz porque no tenemos la paz. Este último siglo, estos últimos 100 años, en toda la historia de la humanidad, han sido los tiempos donde ha habido más guerras, más muertes. Millones y millones y millones y millones. No tienen la paz. Entonces en Fátima la Virgen habla mucho de la paz, pero presten atención porque para tener paz hay que haber justicia y amor. Entonces, si no tenemos paz, también quiere decir que no tenemos justicia y que no tenemos amor. Y para tener justicia y amor, hay que haber la santidad, la verdad y la gracia de Dios. Y por eso también podemos decir, no tienen la santidad, no tienen la verdad, no tienen la gracia. ¿Cómo responde Jesús? En las bodas de Caná hace un milagro. En Fátima Jesús también hace un gran milagro, el milagro del sol. Para que todos crean en Él, para que todos crean en Dios, para que el hombre regrese a Dios. Y como les digo, noten, en las bodas de Caná, noten como el primer milagro de Jesús es un milagro eucarístico. Esto tiene mucho también que ver con Fátima. Es un milagro eucarístico y es un llamado a la fe a sus discípulos, a los que ya habían decidido en seguirlo. Ya no se trata de manifestación de su divinidad ni a los paganos ni a los judíos, sino a sus discípulos. He aquí la importancia de Fátima. Porque obviamente Fátima es un llamado a todos los seres humanos a la fe, a creer en Dios. Pero también en particular a los católicos, a los que ya han decidido en seguir a Jesús. Así como en las bodas de Caná, ahí están presentes los discípulos, pero carecen de la fe. El punto para Fátima es que en nuestros tiempos, la gran mayoría de los católicos carecen de la fe. ¿Qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido la fe. Por eso la Virgen también está diciendo, no tienen la fe. No nomás estamos poniendo estas palabras por decir en los labios de la Virgen en Fátima. Vuelvan a estudiar lo que está diciendo la Virgen en Fátima, lo que también dice el mismo Jesús, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, donde Jesús está admirándose de que si habrá fe en la tierra cuando Él regrese.
Todos los papas, en tiempos pasados les he dado citas, por ejemplo, de Papa Pío X, muy cerca de la aparición en Fátima, donde básicamente él también está diciendo, aquí ya no hay fe, se ha perdido la fe. Hemos perdido la fe, hemos también, presten mucha atención, hemos perdido la fe en la Eucaristía. Por eso también bodas de Caná, milagro eucarístico, mucho de ver con Fátima. Fátima pone mucho hincapié en creer en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se ha perdido la fe en la Eucaristía. Hemos perdido reverencia hacia la Eucaristía. Por eso en Fátima lo que estamos viendo es cómo los pastorcitos están postrados en la tierra ante la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. ¿Cuánto vemos nosotros eso hoy en día en nuestra Iglesia Católica? Se ha perdido. Se ha perdido la fe en la Eucaristía, se ha perdido la reverencia hacia la Eucaristía. Por eso ahorita tenemos esta gran crisis actualmente en estos años 2016, 2017, centenario de Fátima, donde tenemos obispos y cardenales y hasta el Papa silenciosamente que están permitiendo un sacrilegio, un gran sacrilegio contra la Eucaristía. Personas que están en un estado de adulterio público, personas que están en pecado mortal, dándoles la aprobación a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Yo digo, es increíble, increíble, de cómo no hay más católicos hoy en día que están diciendo, este es un escándalo inmenso. ¿Y por qué no? Porque se ha perdido la fe. No tienen fe. No tienen reverencia hacia Jesús en la Eucaristía. No tienen amor hacia Él. No tienen adoración hacia Él. Que las palabras de la Virgen en Caná no tienen vino, que no sean nomás como palabras vacías. Es la realidad. Ella sigue intercediendo por nosotros. Ella sigue viendo cuáles son las necesidades más grandes, necesidades espirituales de sus hijos, para dirigirlos hacia Cristo. Y también para, como animar a su hijo a que actúe. Hemos perdido la fe en la Eucaristía. Noten también lo que hemos hecho en los últimos 50 años. Hemos cambiado radicalmente y pecaminosamente la Santa Misa. Termino mencionándoles ahorita 2 puntos para ayudarles a como meditar el mensaje de Fátima. Obviamente nomás es un comienzo. Pero un punto es que Fátima nos habla de la suma importancia de la verdad y de la fe en Dios. La verdad, la fe católica y de la fe en Dios. Y esto quiere decir, si este es el mensaje de Fátima, quiere decir por el lado negativo que no tenemos la fe y no tenemos la verdad. No tienen vino, no tienen la verdad. Y estas palabras se aplican a los discípulos de Cristo hoy, que necesitan creer en Él. Los católicos, los sacerdotes, los obispos, el Papa, carecen de la verdad católica. Y por eso hincapié en Fátima en la verdad y en la fe. Y también el otro punto, el llamado tercer secreto de Fátima nos ilumina acerca de esto, de que no tenemos fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Una palabra rápido respecto entonces a este primer punto. Fátima nos habla de la suma importancia de la verdad y de la fe. Repasen las oraciones que el ángel les enseña a los pastorcitos. Hay que rezarlas, y hay que rezarlas con fe, porque se enfocan en el gran tema de Dios, creer en Dios, y también creer en la Eucaristía, y hacer reparación. La primera oración: oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. La Virgen está diciendo, no tienen fe, no creen, no tienen adoración, los que no te adoran, no esperan, no aman, no tienen amor a Dios. Vean la conexión. Ahí la oración de Fátima: te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. La Virgen María le está suplicando a su hijo. No tienen fe, no creen. No tienen amor, no te aman. No tienen adoración, no tienen reverencia. La segunda oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de pobres pecadores. Reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Jesús es ofendido. No tienen respeto, ya no tienen respeto a Jesús, ya no tienen respeto a Dios en la casa de Dios, ya no le tienen respeto a la Santa Misa, por eso andan cambiando la Santa Misa, ya no tienen respeto a los sacramentos, ya no tienen reverencia, no tienen amor. Eso es lo que nosotros en nuestros tiempos no tenemos. No estamos hablando aquí de vino físico, pero de los dones más preciosos de nuestra fe, el vino representando la divinidad, los dones más divinos, ya no los tenemos, los hemos puesto a un lado. Y noten cómo en Fátima la Virgen María pone hincapié en la doctrina, en la verdad, la doctrina de Dios, la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina del purgatorio, la doctrina de la Sagrada Eucaristía, la doctrina del sacramento de la penitencia, reparación y penitencia, la doctrina de la autoridad papal, como diciéndonos, ya no tienen estas verdades. Los católicos, los discípulos de mi Hijo en estos tiempos, en el siglo XX, en el siglo XXI, ya no tienen fe en Dios, ya no tienen fe en el cielo, ya no creen en el cielo. Por eso Fátima hincapié en el cielo. Ya no creen en el infierno, por eso hincapié en el infierno. Ya no creen en el purgatorio, por eso hincapié en el purgatorio. Ya no tienen esa devoción y esa reverencia a la Sagrada Eucaristía, por eso hincapié en la doctrina de la Sagrada Eucaristía, en la realidad del pecado y el perdón del pecado, en la autoridad papal, porque es tan importante la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero por el Papa y por los obispos en unión con él. Autoridad de la Iglesia, hincapié Fátima, ¿por qué? Porque ya no tenemos respeto para la autoridad de la Iglesia. No hay. No estamos obedeciendo el magisterio y el mismo magisterio. Si quieren ver crisis que no tienen respeto para la autoridad papal, el mismo Papa, Papa Francisco, no tiene respeto para la autoridad papal. Él se cree Dios. Él está inventando nuevas normas para los divorciados no casados y no respetando lo que la Iglesia Católica ha enseñado por 20 siglos. Tenemos que darnos cuenta, esta crisis en lo de la autoridad papal es que comienza de arriba. Tú tienes que obedecer al sacerdote, el sacerdote tiene que obedecer a su obispo, el obispo tiene que obedecer al Papa, todos tenemos que obedecer al Papa. Pero los primeros que tienen que obedecer son los obispos y el Papa. Ellos no son Dios. Ellos no están aquí en la tierra para inventar una nueva fe, sino para guardar con fidelidad el depósito de la fe que nos viene de los apóstoles, transmitirla con fidelidad, completamente íntegra. Eso es lo que tienen que hacer, no lo están haciendo. Y una palabra acerca del llamado tercer secreto, que hasta la fecha no se ha publicado. Este es el otro gran problema que tenemos. No tienen la verdad. Mandó Dios, por medio de la Virgen María, que esto se publicase en 1960. Hasta la fecha no. Ya tenemos 57 años de desobediencia a Dios y de falta de respeto a la verdad, que se debería de haber revelado hace 57 años. ¿Qué podemos decir acerca del tercer secreto? Obviamente no sabemos exactamente porque no se ha publicado, pero todos los expertos piadosos, todos están de acuerdo que el tercer secreto trata específicamente de la pérdida de la fe e insiste firmemente en la enorme responsabilidad que tienen las almas consagradas, los sacerdotes, incluso los obispos mismos, en esta crisis sin precedente de la fe que ha golpeado a la Iglesia a lo largo de 50 años. El tercer secreto se refiere también muy probablemente a un castigo espiritual. Casi por seguro hace referencia al desencadenamiento del demonio en nuestra época, una ola de desorientación diabólica que llega hasta el puesto más alto de la Iglesia. ¿Cuál es el puesto más alto de la Iglesia? Eso se los dejo a usted porque debe de ser obvio. Lo siguiente se toma de una colección de extractos de cartas escritas por Sor Lucía
entre los años 1969 y 1971. Es de una carta que Sor Lucía le escribe a un sacerdote que expresa preocupación por la desorientación de nuestra época. Y esto se los digo porque es muy probable que ella está también haciendo referencia al contenido del tercer secreto, sin decirlo abiertamente. Escribe, cita, «Es triste en efecto que tantas personas se hayan dejado dominar por la ola diabólica que está arrasando al mundo y que están ciegas al punto de ser incapaces de ver el error. La ofensa principal es que han abandonado la oración, que de esta manera se han separado de Dios y sin Dios todo hace falta. El demonio es muy astuto y busca nuestros puntos débiles para atacarnos. Si no somos diligentes y cuidadosos para obtener fuerza de Dios, caeremos, pues nuestra época es muy malvada y nosotros somos débiles. Solo la fuerza de Dios nos puede mantener de pie». Fin de cita. Somos muy débiles. Nuestra insuficiencia. Tenemos necesidad de Dios. La razón por la cual la Virgen María vino a Fátima. No tienen oración, no tienen espíritu de sacrificio, no tienen la reparación de vida. El Inmaculado Corazón de María, que dijo en Caná, las palabras de la Virgen en Caná, pues brotan de su Inmaculado Corazón, no tienen vino. Este es el mismo corazón inmaculado que se manifiesta en Fátima. Escuchemos y consagrémonos a este corazón inmaculado de María. Así como en Caná ese corazón inmaculado le dice a los sirvientes, haced cuanto Él os dijere. Hagan todo lo que Él les diga, sean obedientes a Él. Es lo que nosotros también tenemos que hacer hoy en día. Ser obedientes a Jesús, ser obedientes a lo que siempre ha enseñado la fe católica. Ojalá que el primero que escuche estas palabras sea nuestro Papa y nuestros obispos. Haced cuanto Él os dijere. No sus propios inventos o sus propias ideas, sino que sean ellos y nosotros fieles a todo lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, comenzando con la celebración de la Santa Misa, la misa tradicional en latín. Pero también nosotros, para ser fieles a todo lo que Jesús nos dice, Él nos está hablando a través de María Santísima en Fátima. Cumplamos lo que Él pide de nosotros a través de María Santísima en Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.